Señor le bendiga, amado hermano. Les saluda el pastor Florencio Baltasar desde aquí de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, de la Iglesia Ministerios llamada Final Centro Cristiano Familiar. Reciban un saludo muy fraternal, muy caluroso para todos los amigos y hermanos que nos están mirando también, ¿verdad? Y enviamos un saludo también muy fraternal para nuestro pastor José Gómez, allá en la ciudad de Commerce City, donde se encuentra la iglesia que el Señor le ha permitido pastorearla. También a los hermanos que están en la ciudad de Panorama City, les enviamos un saludo a todos ellos, ¿verdad? Deseando en nuestros corazones que se encuentren con la paz del Señor y con el gozo del Señor en sus corazones. Bueno, en esta hermosa hora que el Señor nos permite también poder compartir el pensamiento de la palabra del Señor. El deseo de mi corazón es que usted pueda ser edificado también a través de la palabra del Señor. Y para eso yo le quiero invitar que vayamos a la escritura. Si tiene su Biblia, si tiene su celular, su tablet ahí en su mano cerca de usted, acompáñeme al libro de Santiago. Vamos a meditar un poquito en el pensamiento de la escritura, de cómo el apóstol Santiago nos habla, ¿verdad?, de la importancia de que seamos nosotros hombres y de que también las mujeres sean mujeres de un solo sentir, de un pensamiento firme en la palabra del Señor, en los caminos de Dios. Y para eso le invito a que vaya conmigo a Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 7, y estaremos dándole lectura a la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo del Señor. Y dice así la Escritura: no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Bueno, pensemos en lo que Santiago está hablando. Santiago nos está hablando de la importancia que debemos de tener nosotros en nuestros pensamientos. Y yo le quiero hablar un poquito acerca de las emociones, porque esto conlleva, los pensamientos conllevan a las emociones o a los sentimientos que muchas veces nosotros sentimos en nuestro corazón. Y quiero decirle de antemano, ¿verdad?, que no todos los pensamientos o todas nuestras emociones o nuestros sentimientos que hay dentro de nosotros están de acorde a la palabra del Señor. Por eso Santiago nos dice en la Escritura que no piense pues, dice, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo un hombre de doble ánimo. Entonces la Escritura nos enseña a nosotros que debemos de ser hombres de un pensamiento firme, hombres de ánimo, si es verdad, pero no de doble ánimo. Un hombre de doble ánimo es aquel hombre que claudica en dos pensamientos. Es aquel hombre que no tiene firme el pensamiento en la Escritura de Dios, y que todo lo que hace o todo lo que emprende es un hombre que es inconstante en todas las cosas que él hace. Pero vamos a ver entonces, a la luz de la Escritura, por qué es importante entonces que nosotros seamos personas de un pensamiento firme y con ánimo. Si es verdad, con ánimo. El Señor Jesús mencionó esa palabra cuando le dijo a aquellos discípulos: tengan ánimo. Entonces yo le digo a usted también hoy en esta mañana: tenga ánimo, pero tenga un pensamiento firme, que no claudique en dos pensamientos, para que así no lo hagan divagar en los pensamientos y tome a lo mejor la decisión equivocada en su vida por no ser un hombre de un pensamiento firme. Entonces vamos a ir viendo a través de la Escritura, ¿verdad?, la importancia de saber nosotros controlar nuestras emociones. Todos tenemos ciertas emociones dentro de nuestro ser. Hay emociones que son buenas, hay emociones también que no son buenas. Una emoción buena, permítame mencionarle alguna. Bueno, yo tengo una emoción buena dentro de mí porque tengo gozo, porque tengo alegría, porque sé que Jesucristo ha cambiado mi vida, ha cambiado mi ser, ha transformado todos mis pensamientos. Y cuando voy a la casa de Dios a adorarle a Él,
pues yo manifiesto esas emociones o esos sentimientos, pero que son sentimientos buenos, emociones buenas, que yo manifiesto al poder expresarle a Dios todas aquellas cosas con mis propios labios, aquellas cosas que agradezcan a Dios. Y así podemos adorar, así podemos exaltar su nombre, podemos regocijarnos en su presencia, podemos, ¿verdad?, ser también transmisores nosotros de esa emoción que sentimos dentro de nosotros. Pues que si hay algo que se manifiesta, fíjese, en la vida del hombre, son esas emociones buenas que nos conllevan a nosotros a ser, como le digo, transmisores para aquellos también que se encuentren a lo mejor pasando momentos difíciles, momentos, ¿verdad?, dificultades, pero cuando ven a alguien que puede transmitir esas emociones o sentimientos buenos, aquellos hombres, ¿verdad?, también se prenden en aquel momento. Nosotros somos entonces como un tizón encendido en medio de una hoguera o en medio de un altar donde se va a encender el fuego del Espíritu. Entonces hablamos que sí hay emociones buenas que podemos transmitirlas, pero también podemos ver nosotros que hay personas que también reflejan ciertas emociones que no son buenas y que también son transmisores de esas emociones que no son buenas. Bueno, con esas personas que le transmiten a usted ese tipo de emociones que no son buenas o que manifiestan ellos en su carácter, en su semblante, esas emociones, ¿verdad?, que solamente pueden ser dañinas o perjuiciosas para nuestra vida, pues con ellos no hay que juntarnos, ¿verdad? Porque hay que juntarnos con aquellos que transmiten, con aquellos que son firmes en los pensamientos, con aquellos, ¿verdad?, que han entendido el plan y el propósito de Dios en su vida conforme a la Escritura. Entonces, según la psicología moderna, fíjese, habla de varios tipos de emociones dentro del hombre. Y vamos a ver a hoy nosotros, ¿verdad?, las emociones que son buenas, las emociones que son, ¿verdad?, malignas muchas veces. Y tal vez usted me pueda decir, pero pastor, ¿qué puedo hacer yo para poder controlar ese tipo de emociones que hay dentro de mí? Le digo que todos tenemos emociones. El problema está en que nosotros nos demos cuenta si las emociones son buenas o son malas. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Usted puede decir, pastor, pero ¿cómo me puedo dar cuenta? Fíjese, todas aquellas emociones que sentimos nosotros dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, nosotros podemos verificarlas a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios, si lo que sentimos nosotros o nuestras emociones están de acorde a la Escritura. La Escritura siempre nos confirma a nosotros, ¿verdad?, si nuestras emociones son emociones que van de acorde al pensamiento de Dios o a la palabra de Dios. Entonces, vamos a estar mirando algunas de ellas, pero fijémonos bien entonces en lo que Santiago nos dice en el versículo 8, cuando dice ahí, siendo un hombre de doble ánimo, dice, inestable en todos sus caminos. Está hablando que aquel hombre que es un hombre de doble ánimo va a ser un hombre que siempre va a ser inestable en todos los caminos, en todo lo que haga, en todo lo que emprenda, en todos sus pensamientos, que él esté queriendo realizar algo en la vida de él, va a ser un hombre que nunca va a ser estable. Un día le va a decir que sí, otro día le va a decir que no. Es porque siempre sigue claudicando en dos pensamientos y los pensamientos no son firmes. Entonces, nuestros caminos van a ser caminos que no van a estar de acuerdo a la palabra del Señor. El mismo Señor nos dice en la Escritura, ¿verdad?, que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él y que nuestros caminos no son los caminos de Él, porque nosotros estamos caminando entonces con un pensamiento, con un sentimiento, con una emoción que hay dentro de nosotros, queriendo emprender o queriendo hacer algo que no nos va a edificar nuestra vida. Por eso el Señor dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos tampoco son tus caminos. Entonces, qué importante es que la Escritura nos confirme a nosotros, ¿verdad? Que ella sea la que nos confirme a nosotros si nuestros pensamientos están alineados a los pensamientos de Dios. Y Santiago entonces nos está hablando un poco de la importancia entonces de controlar esas emociones dentro de nosotros, lo que hoy
lo que hoy se llama, ¿verdad?, la psicología, ¿verdad? Y no estamos nosotros en contra de la psicología, no estamos desechando lo que es la psicología, porque la Biblia nos enseña mucho lo que es la psicología también, pero la psicología de Dios, no la psicología del hombre, ¿verdad? Cuando nosotros buscamos ayuda muchas veces, ¿verdad?, que nos ayuden a nosotros psicológicamente, ¿verdad? Hay personas que buscan la ayuda psicológica y no quiero decirle, ¿verdad?, que eso es malo, pero es mejor, yo creo, que usted y yo busquemos al psicólogo de psicólogos, al que puede instruirnos, al que puede enseñarnos, aquel que nos dejó un manual para nuestra propia vida hoy en estos tiempos, en estos últimos tiempos que estamos viviendo, para que las emociones de nosotros, a través de todo aquello que nos está rodeando, aquellas situaciones que se están levantando y las que todavía faltan por levantarse, para que nosotros estemos preparados. Por eso es importante leer las Escrituras, por eso es importante obedecer la palabra de Dios para que nuestros pensamientos no claudiquen y podamos ser hombres, entonces, como dice la Escritura, hombres firmes en todo lo que nosotros emprendamos, en todo lo que hagamos, en todo lo que nosotros deseemos hacer para la obra de Dios, o bien sea también para nuestra propia familia o nuestro propio hogar. No necesitamos, yo le puedo decir, ¿verdad?, con mucha certeza y seguridad, no necesitamos buscar un psicólogo nosotros para que nos ayude. Cuando nuestros pensamientos están firmes en lo que es la palabra de Dios, cuando nuestros pensamientos, ¿verdad?, siguen al acorde de la palabra. Entonces vamos a ver qué nos dice también más adelante el apóstol Pablo acerca de esas emociones y cómo es que podemos tomar control nosotros de las emociones. Algo que le quiero decir a usted, fíjese, es que nadie más puede ayudarle a usted a controlar las emociones más que la palabra del Señor y el Señor mismo y el Espíritu Santo. Nadie puede meterse al corazón de usted para controlar sus emociones. Psicológicamente se ha dicho por ahí, algunos psicólogos han dicho, ¿verdad?, que ellos pueden ayudar al hombre hasta cierto punto a través de la psicología moderna, a través de lo que ellos han aprendido, ¿verdad?, lo que ellos han estudiado, de lo que el mismo hombre declara con su boca, ¿verdad? Entonces ellos hacen un resumen de todas aquellas declaraciones, sacan una conclusión de ese resumen, ¿verdad?, y pueden dar entonces así una respuesta para poder ayudar a una persona. Bueno, eso es por las declaraciones que ha hecho la persona, pero hay algo que ellos también han dicho, fíjese, que psicológicamente ellos no pueden entrar al alma de la persona para poder ayudarle. Pero yo le tengo una buena noticia hoy en este día, porque hay alguien que sí puede entrar al alma. Hay alguien que sí puede penetrar hasta lo más profundo del interior de su corazón y puede alinear sus pensamientos. La palabra del Señor nos dice en el libro de los Hebreos que la palabra del Señor es como una espada de doble filo que penetra hasta partir los tuétanos del hueso, penetra hasta partir el alma y los pensamientos del hombre. Entonces, nosotros lo que necesitamos en estos tiempos difíciles para controlar nuestras emociones, hermano, es la palabra de Dios. Permitirle a la palabra, darle permiso a la palabra de Dios que penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, para que ella pueda alinear los pensamientos de nosotros. El Señor Jesús nos dijo en la palabra que lo que entra en el vientre del hombre, que pasa por la boca, no es lo que contamina al hombre. Lo que contamina, dice que es lo que sale de adentro del corazón del hombre. Entonces, si permitimos nosotros que la palabra de Dios penetre como una espada de doble filo, ella cortará todas las emociones erróneas, todas las emociones malas, todos los sentimientos que a veces hay dentro de nosotros, ¿verdad?, que no están de acuerdo a la Escritura. La palabra de Dios es tan poderosa para transformar, la palabra de Dios es tan poderosa
para cambiar nuestro pensamiento, para cambiar nuestras emociones, nuestros sentimientos, porque las emociones, amado hermano, por más buenas que parezcan muchas veces, nuestros sentimientos, por más buenos que aparenten ser muchas veces, a veces no están de acuerdo a lo que dice la Escritura. Nosotros estamos pensando conforme a nuestra mente, y a veces nuestra mente no es una mente que está espiritualmente al 100%. Hay mentes que están puestas en la carne y hay mentes que están puestas en el espíritu, dice la Escritura. Entonces tenemos que ser sabios y entendidos en estos últimos tiempos y poderle pedir al Señor y que el Espíritu Santo guíe nuestras emociones, que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida, que gobierne nuestros pensamientos, para que nosotros podamos ser hombres en estos últimos tiempos difíciles que estamos viviendo y los que nos faltan todavía, si Dios nos lo permite, ser hombres firmes en la Escritura, ser firmes en la palabra, ser firmes en lo que hacemos cada día, ser firmes en lo que queremos emprender para la gloria de nuestro Dios. Qué hermoso es entonces, ¿verdad?, saber que nosotros tenemos un ayudador. Qué hermoso es saber que Dios, en su gran misericordia, en aquella súplica, en aquel ruego del Señor Jesús, Él nos haya enviado el Espíritu Santo para que ahora el Espíritu Santo gobierne nuestra vida, nos enseñe todas las cosas, nos revele todas las cosas, ¿verdad? Y Él nos ayude a controlar esas emociones que a veces sentimos nosotros. A veces hay emociones encontradas, a veces hay emociones que le digo que parecen ser emociones muy buenas, pero que no nos ayudan de nada. Hay gente que hace buenas cosas y son llevados por las emociones. Son llevados por las emociones. Por mejor que sean las cosas, hermano, deben siempre ser controladas y deben de estar de acuerdo a la Escritura. El apóstol Pablo, que fue un gran hombre de Dios, usted conoce la vida pasada del apóstol Pablo cuando él fue aquel hombre perseguidor de la iglesia. El libro de los Hechos nos habla, ¿verdad?, nos relata de ese testimonio tan precioso, el encuentro que tuvo con Cristo. Aquel hombre dice que era llevado por sus sentimientos, era llevado por sus emociones, por la pasión que él tenía, fíjese, por las tradiciones de su pueblo, por las doctrinas que él había aprendido, por la enseñanza que a él se le había inculcado. Y él relata al final diciendo, ¿verdad?, que él creía que estaba haciendo lo bueno delante de Dios. ¿Se da cuenta entonces cómo las emociones nos pueden llevar a usted y a mí a hacer cosas que parecen que son buenas y a lo mejor estamos siendo nosotros destructores de la obra de Dios? Estamos destruyendo el propósito de Dios, estamos siendo de tropiezo para la obra de Dios. ¿Se da cuenta por qué es importante entonces, verdad, nosotros saber controlar nuestras emociones y verificar a la luz de la Escritura para ver si estamos haciendo lo bueno? No vaya a ser que estemos haciendo lo que hizo Pablo. Bueno, pero la misericordia de Dios son nuevas cada mañana, dice la Escritura. Hoy tenemos la oportunidad de entonces pararnos nosotros frente al espejo que es la palabra de Dios y hacernos un autoexamen, examinar nuestro corazón, examinar nuestra mente y decirle al Señor que nos guíe, decirle al Espíritu Santo que nos enseñe a controlar nuestras emociones. Y le digo, nadie puede entrar al alma. El único que puede entrar al alma es el Señor, el Espíritu Santo. La única que puede penetrar el alma es la palabra de Dios para transformarle. Entonces, vamos a ver entonces cómo es que el peligro, hermano, que hay un peligro muy grande cuando nosotros permitimos, ¿verdad?, que esas emociones lleguen a nuestra mente. Fíjese algo muy importante. Le voy a decir algo que es muy importante. No es malo que los pensamientos lleguen a nuestra mente. No es malo que las emociones lleguen a nuestro cuerpo. Lo malo, ¿sabe qué es? Que nosotros le demos cavidad a una emoción para que entre en nuestra mente. Las emociones pueden estar flotando sobre nuestra mente. Los dardos del enemigo encendidos pueden ser lanzados contra nuestra mente. Y eso no es malo. Eso no es malo.
Lo malo es que nosotros abramos esa puerta a causa de las emociones, del pensamiento que vino a nuestra mente. Eso es lo malo, eso es lo dañino, eso es lo perjuicioso, eso es lo destructivo para nuestra propia vida y muchas veces para los que nos rodean o para la propia iglesia cuando nosotros no sabemos controlar. Mire, los psicólogos han dicho que la mente del hombre es el campo de batalla, donde se pelean todas las guerras y todas las batallas. Y eso es una gran verdad. Eso es una gran verdad. Porque el enemigo, el primer dardo que él tira, es aquel dardo encendido que lo tira a la mente del hombre. El propósito del enemigo es que usted y yo recibamos ese dardo encendido que viene de parte de él. Pero ahí en ese mismo momento, usted y yo tenemos la oportunidad de poder agarrar ese pensamiento, agarrar ese dardo encendido, apagarlo con el escudo de la fe, pero agarrar ese dardo del enemigo que viene a nuestra mente, atarlo y ligarlo, como dice la Escritura, y someterlo bajo las plantas de Cristo y llevar todo pensamiento cautivo bajo las plantas de nuestro Señor Jesucristo, llevarlo a la obediencia. Entonces quiere decir que cuando el pensamiento malo viene a querer penetrar en nuestra mente, es donde usted y yo tenemos la gran oportunidad de poder tomar ese pensamiento en ese momento y cautivarlo, hacerlo un cautivo. Usted ha visto cómo llevan muchas veces a los criminales cuando ve uno a la policía o ve que llevan dentro de una patrulla, de una camioneta, acá usan muchas camionetas, ¿verdad? Y llevan ahí los delincuentes, los llevan amarrados, los llevan esposados en los tubos de la troca, los llevan sujetos que no se muevan. Y dicen uno, mira cómo llevan a ese hombre cautivo. Pues de la misma forma, cuando el pensamiento malo viene a nuestra mente, nosotros tenemos que atraparlo y tenemos que cautivarlo ahí. Tenemos entonces que sujetarlo, hermano, con el poder de la palabra, con la ayuda del Espíritu Santo, para llevarlo cautivo ese pensamiento y no permitir que ese pensamiento, hermano, se vaya a sentar en nuestra mente. Porque ¿sabe qué es la mente? La mente es como el filtro de nuestro corazón. Los pensamientos vienen a la mente. Si usted abre la puerta de esa mente, de su mente, el pensamiento va a entrar y se va a filtrar de su mente al corazón. Y el peligro está cuando el pensamiento baja al corazón del hombre, porque en el corazón del hombre es donde se empiezan a maquinar muchas cosas, muchas perversidades, muchos daños. Ese es el peligro. Entonces, por eso qué importante es que cuando el pensamiento venga, nosotros podamos tomarlo y hacerlo cautivo y llevarlo entonces a la obediencia de Cristo Jesús, para que ese pensamiento no prospere en nuestra vida. Por eso es que hay muchos, fíjense, en estos últimos tiempos, con tristeza o dolor lo podemos decir, que hay muchas personas que en un tiempo le sirvieron a Dios, que en un tiempo se gozaron en la palabra de Dios, que en un tiempo, hermano, desarrollaron ciertos ministerios dentro de la iglesia, pero que ahora los vemos que son cautivos del enemigo, porque ellos no supieron controlar sus emociones, no supieron llevar cautivos los pensamientos, no supieron apagar los dardos encendidos del enemigo, cuando el enemigo lanzó aquellos dardos de duda, cuando aquellos dardos del enemigo eran dardos encendidos para destruir. Por eso que hoy podemos ver a muchas personas así. Pero yo espero que usted no sea uno de ellos. Y si usted no está mirando y está pasando por esa situación en este momento, que sus pensamientos no son pensamientos firmes en la Escritura, en la palabra de Dios, mire, nunca es tarde para recapacitar, nunca es tarde para meditar, nunca es tarde para empezar de nuevo, nunca es tarde para poder acercarnos a Dios
y poderle decir al Señor que nos ayude a afirmar nuestros pensamientos, que no queremos ser hombres, no queremos también que las hermanas mujeres sean mujeres de doble ánimo, de doble pensamiento. Usted y yo tenemos que ser hombres, tenemos que ser personas de un solo ánimo y de un solo pensamiento, firmes en la palabra del Señor. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios nunca falla y Él no miente. Dios puede ayudarnos a nosotros a todas nuestras debilidades. Él sabe que nosotros somos débiles. Él sabe que muchas veces nuestra mente quiere claudicar. Él sabe muchas veces que el enemigo también nos tira esos dardos encendidos. Pero hoy podemos, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de la Escritura, podemos nosotros vencer y derrotar al enemigo y declararle a él que nosotros tenemos el poder y la autoridad que Cristo nos ha dado para llevar pensamientos cautivos y someterlos a la obediencia de Cristo Jesús. Pero eso sí, le digo una cosa, nuestra mente debe de estar puestas en las cosas del Espíritu Santo. Si su mente no está puesta en las cosas del Espíritu, hay una mala noticia. Su mente siempre irá claudicando en todos sus caminos. Todo lo que haga y todo lo que emprenda nunca va a prosperar. Tenemos que nosotros entonces pedirle al Señor que nos ayude, que sea el Espíritu Santo que nos guíe y que sea su palabra la que nos reprenda también, nos instruya y nos exhorte a nuestra vida para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios y caminar como hombres con un solo pensamiento delante del Señor y poder hacer así la voluntad de Él, así como lo hizo Jesús. Tenemos el ejemplo más grande que existe en la tierra. Jesús caminó como hombre, todos ya lo sabemos. Él caminó en la tierra, Él nunca claudicó en sus pensamientos y vivió también en un mundo lleno de perversidad, lleno de malicia y lleno de maldad. En los tiempos de Jesús también hubo gente con malas intenciones, gentes con buenas intenciones, gentes con malos pensamientos y había también gente con buenos pensamientos. Pero Jesús fue un hombre firme que nunca claudicó en su caminar ni en su ministerio. Por eso yo le digo a usted, si Dios le ha llamado al ministerio, si usted tiene el privilegio de estarse desarrollando dentro de un ministerio sirviéndole a Dios, hermanos, procuremos agradar a Dios con un pensamiento firme. Procuremos agradar a Dios con nuestros pensamientos firmes en la Escritura y que no claudiquemos nosotros en los pensamientos que nos pueden llevar o nos pueden hacer cautivos a nosotros, ¿verdad? Y así nosotros entonces pagar el precio el día de mañana. Vayamos rapidito allí a 2 de Corintios, capítulo 10. En el capítulo 10 y en el versículo 4 y veamos qué nos dice el apóstol Pablo acerca de lo que estamos hablando. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Estos hombres también fueron hombres, hermanos, que conocían lo que era la psicología, conocían lo que eran los pensamientos puestos en la carne, puestos en el espíritu. Dios les dio la sabiduría a estos hombres de poder ser aquellos hombres instructores que enseñaran a la iglesia. En el capítulo 10 de la carta de la 2 de Corintios, el versículo 4 dice la palabra, dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Vea lo que dice el apóstol Pablo. Pablo nos está diciendo que el Señor nos ha dado armas que son poderosas para destruir nosotros las fortalezas, para destruir los pensamientos, para destruir las maquinaciones que Satanás quiera lanzar contra nosotros a nuestra mente. Y el versículo 5 dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levante contra el conocimiento de Dios,
y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando vengan los malos pensamientos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? O los tomamos cautivos en el mismo momento, los atamos, los ligamos y los sometemos bajo la planta de Cristo a la obediencia, o otra cosa, o los destruimos con la palabra del Señor. La palabra del Señor es tan poderosa. Ya dijimos que la palabra del Señor es como una espada de doble filo que puede cortar el pensamiento, que puede cortar la maquinación, pero la palabra de Dios también es como un martillo, como un marro que puede destruir el pensamiento. La palabra de Dios, hermano, tiene el poder para deshacer toda obra del diablo, para deshacer todo pensamiento que venga a nuestra mente. La palabra de Dios tiene el poder para atar y para ligar el pensamiento y someterlo como un cautivo. Vea, Pablo fue un hombre que pudo controlar sus emociones. Fue un hombre que aprendió a través de la escritura, a través de la revelación que se le fue dada a él, para que así enseñara a la iglesia, y la iglesia fuera una iglesia firme, una iglesia que tuviera el poder de Jesucristo. Por eso Pablo en sus predicaciones, me encanta lo que dice Pablo cuando él menciona y dice, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Es que Pablo se dio cuenta que en el evangelio estaba el poder para destruir las fortalezas del enemigo y los pensamientos. El evangelio tiene el poder para afirmar nuestros pies sobre la roca. El evangelio tiene el poder para afirmar los pensamientos del hombre. Por eso yo le invito a usted, amado hermano y hermana, usted que me está mirando, usted que está escuchando en esta hora, mire, apodérese del evangelio de Cristo, sáciese de la palabra de Dios, llénese del Espíritu Santo y que su mente esté puesta en el Espíritu para que no claudique. El hombre que claudica es aquel hombre que tiene su mente puesta en las cosas del mundo, en las cosas de la carne. Ese es un hombre inestable. Santiago considera a ese hombre como un hombre que claudica, como un hombre que es como las olas del mar, que es arrastrado por el viento. El arrastrado por los vientos, el arrastrado por vientos de doctrinas, por falsas enseñanzas, es arrastrado porque nunca ha sido firme en la escritura, nunca ha sido firme en la palabra, nunca ha sido firme a la obediencia de la escritura, nunca ha sido firme y estable en el lugar que Dios lo quiere tener. Él anda buscando un lugar donde pueda saciar sus emociones, sus sentimientos. Y como ahorita en estos últimos tiempos, doloroso es mencionarlo, pero se lo menciono, como hay iglesia para todas las personas, para los emocionados, para los sentimentales, para los enojados, hay para todo. Entonces, por eso cuando ellos llegan a un lugar, ¿verdad?, donde se les habla de que tienen que ser firmes, pues no les gusta el lugar y mejor deciden buscar un lugar donde ellos se puedan adaptar a ese lugar y a las emociones. Y como ahorita los predicadores modernos lo único que hacen es jugar con las emociones y con los sentimientos de las personas, pues ellos se sienten atraídos por ese tipo de emoción. Pero el apóstol Santiago dice que Pablo dice que tenemos que destruyendo especulaciones, dice, y todo razonamiento antiguo también. Tenemos que destruir nosotros esos pensamientos, esos razonamientos que vienen a nuestra mente, y más si son pensamientos altivos, porque también las emociones nos llevan a eso, a pensamientos altivos, a pensamientos de soberbia, a pensamientos de orgullo, a pensamientos de que yo todo lo sé, todo lo puedo y yo ya no necesito. Porque son hombres, ¿verdad?, que ellos entonces han sido hombres de un doble ánimo y que ellos creen, ¿verdad?, que ellos pueden hacerlo todo. Bueno, amado hermano, el tiempo siempre nos gana a nosotros los predicadores
Y lo que yo más deseo en mi corazón es que usted y yo seamos hombres firmes, que no claudiquemos y que todo lo que hagamos sea para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, sea para darle alabanza y honor al único que lo merece. Nosotros entonces necesitamos en estos últimos tiempos, Dios está buscando hombres que no claudiquen, Dios está buscando mujeres que no claudiquen, Dios está buscando jóvenes que sean firmes en los pensamientos y que no claudiquen. Dios está buscando, hermano, hombres que le puedan servir a Él, pero que sean como hombres como estos de la Escritura. Yo quiero cerrar esto orando y dándole gracias a Dios. Y si usted es alguien, como lo mencioné hace un momento, si usted es alguien que ha claudicado y que nunca ha sido firme en las cosas de Dios, hoy es el día que Dios le habla. Hoy es el día que el Espíritu Santo le quiere ayudar a que sea un hombre firme, una mujer firme, y que sigamos adelante con nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo, así como lo hicieron todos aquellos hombres del ayer, que no claudicaron, que no cambiaron sus pensamientos. El mundo les ofreció muchas cosas, pero ellos prefirieron ser firmes en su pensamiento y servirle a Cristo hasta el final. Le vamos a dar gracias al Señor. Padre Dios, te damos muchas gracias en esta hora, porque tú eres bueno y eres fiel, Señor amado. Y a través de tu palabra, tú nos enseñas cada día, Señor, a que seamos personas de un solo pensamiento, un pensamiento firme, Señor, para que así seamos agradables y aceptables delante de ti. Señor, si hay algún hermano, si hay alguna hermana que nos escucha o que nos ve, Padre, yo te pido por ellos, que tú los auxilies, que sea tu Santo Espíritu, Padre, el que les dé la fortaleza, el que afirme sus pies sobre la roca, y que sus pensamientos, Señor, sean pensamientos que puedan edificar la vida de ellos y puedan glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para ti, Señor, sea la gloria, para ti sea la honra, para ti sea el honor, Señor, desde ahora y para siempre. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites poder, Señor, compartir este pensamiento, Señor, que yo sé que será de edificación para nuestros hermanos. Que Dios le bendiga, que Dios lo llene de su amor, de su misericordia, que Dios derrame sobre usted y sobre su familia, sobre su ministerio, que Dios derrame esa unción preciosa, esa unción que pueda transformar cada día su vida, en cada mañana. Que el Señor me le bendiga, que el Señor me le guarde, y desde aquí reciba ese abrazo fraternal, desde aquí de Guadalajara hasta allá donde usted se encuentre. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.